Gracias, buen día a todas, a todos. Pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente todas y todos quienes nos acompañan en estos momentos de forma presencial y a través del canal del Congreso y de las redes sociales del Senado de la República en esta inauguración de la edición 2022 de la Semana de la Seguridad Social realizada por el Senado de la República en el marco de la conmemoración de la firma del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo y del decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como ya se mencionó aquí, como la Semana Nacional de la Seguridad Social, que en esta ocasión trata de los logros y avances en torno a este tema en materia de derecho y los mecanismos que se ha construido para su salvaguarda, los cuales han sido notorios en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, saludo a todas mis compañeras senadoras, a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Griselda Valencia de la Mora, a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, a la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdés, y a mi senadora suplente, que en realidad es quien ha dado seguimiento desde la Secretaría de esta comisión durante todo este tiempo, al igual que a los distinguidos representantes de instituciones y organismos que apuntalan y hacen parte de la seguridad social de nuestro país que se encuentran en este recinto, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Consejo Coordinador Empresarial, Pensioniste, la Asociación Mexicana de Afores, la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México y la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. En calidad de la Secretaría de la Comisión de esta Comisión de Seguridad Social, me es grato darles la bienvenida al tiempo de reconocer al personal de las instituciones de seguridad social que a diario se esfuerzan en atender a millones de derechohabientes y a sus familias en nuestro país y con ello garantizar el derecho consagrado en nuestra Constitución. Debemos recordar que nuestro país se repone de los acontecimientos de salud pública más grandes de los que tenemos memoria, que es la pandemia del COVID-19, y en donde la seguridad social ha jugado un papel de relevancia en el entendido de que tanto trabajadores, derechohabientes, patrones y entes gubernamentales tuvieron enfrente grandes retos como el acceso a la salud, las pensiones en sus diferentes modalidades y sobre todo el empleo como mecanismo de acceso a este derecho humano. Como es del conocimiento público, en la actualidad vivimos tiempos de grandes cambios, muchos de ellos centrados en la recuperación de la soberanía nacional, entre los que destaca el fortalecimiento de la Rectoría del Estado, tanto en el sector eléctrico, mediante la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, y el acotamiento de los beneficios de las empresas transnacionales, como el minero a través del reconocimiento del litio como un recurso estratégico que tendrá que ser explotado en beneficio de las y los mexicanos. Esta convicción de la Cuarta Transformación de recobrar lo público en favor de las y los mexicanos, en especial de las personas más vulnerables, también se ve materializado en el ámbito de la seguridad social, haciendo justicia a las y los trabajadores con la reforma del sistema de pensiones, al establecer, entre otros aspectos, la disminución de 1,250 semanas cotizadas, que son cerca de 25 años, a 750 semanas, es decir, 15 años, para recibir una pensión. El aumento de aportación de los patrones de 5.5% a 13.8%. La aportación del gobierno como una cuota social que se enfoca en los empleados de menor ingreso. Acotar la comisión de las administradoras de fondos para el retiro a menos de 1%. La aportación gubernamental a las y los trabajadores que ganen menos de 4 salarios mínimos y el establecimiento de 60 años como edad mínima para pensionarse. La inclusión de personas trabajadoras del hogar y de trabajadores independientes es uno de los temas más importantes para esta semana. A 2 años de la implementación del programa piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio, el IMSS reporta que casi 44,000 personas
están afiliadas con un salario promedio diario de 230 pesos. Este programa ha revelado los retos y desafíos que con ello trae, pero supo poner de manifiesto el avance a una protección integral en este sector, como también lo son los trabajadores independientes y por aplicación. Hay que tener presente las necesidades de nuestras y nuestros trabajadores, lo que significa una radiografía más amplia de la seguridad social mexicana, ya que pone de manifiesto las desigualdades sociales y económicas que amplían la brecha en la protección de derechos en nuestro país. Asimismo, manifiesta la responsabilidad con la que en estos momentos se aborda y atiende el tema, siempre priorizando mejores condiciones en la calidad de vida de las y los mexicanos. De igual forma, resulta relevante el anuncio que el presidente de la República realizó hace poco, el 6 de abril del presente año, en lo que respecta a que el gobierno federal otorgará pensiones a periodistas al establecer un 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno para desarrollar un programa de seguridad social vinculado al IMSS que dotará de seguridad social a aquellas personas trabajadoras de los medios de comunicación que no cuentan con ningún tipo de apoyo en la materia, lo que incluye pensiones y atención médica para el periodista y su familia. Con este ejercicio que se inaugura hoy, convocamos a todas y todos los que estén al pendiente a reflexionar en torno a los logros y avances de nuestra seguridad social, los cuales sin duda traen a la memoria lo que en este Senado se ha legislado, protegiendo a las poblaciones más desfavorecidas social y económicamente, pues es un tema central en la agenda de quienes compartimos los ideales de la Cuarta Transformación, con la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres. Los logros y avances son palpables dentro de la seguridad social en nuestro país, pero no debemos de perder de vista los retos y desafíos que vienen por delante, condiciones que se pondrán en las mesas en los siguientes días y servirán de debate para un mejor y más robustecida, para un debate mayor, mejor y más robustecido para el beneficio de la sociedad. Desde el Senado de la República y desde esta Comisión de Seguridad Social es necesario redoblar los esfuerzos para el beneficio y fortalecimiento de los institutos de seguridad social, siempre teniendo como objetivo el pleno goce del derecho humano que todas y todos los mexicanos tienen. Enhorabuena por estas mesas que se desarrollarán y felicidades a todas y todos los que han hecho posible nuevas condiciones para las y los trabajadores en este país, con grandes retos todavía, pero sin duda con muchos avances que celebrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la secretaria de la Comisión de Seguridad Social por sus palabras. A continuación, la presidenta del Senado, la senadora Olga Sánchez Cordero, nos dirigirá su mensaje y posteriormente realizará la declaratoria inaugural de los trabajos de esta Semana de la Seguridad Social 2022. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Bienvenidos a este hermosísimo inmueble del siglo XVII que ha servido de hospital, de convento, de cárcel y que tiene una historia maravillosa. Y en este recinto, hoy, sede del Senado de la República, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a mi compañera Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, por la invitación. Muchas gracias. También saludo con muchísimo afecto a mis compañeras senadoras, Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud. Gracias, Margarita, por estar también aquí acompañándonos. A Citlali, senadora de la República, secretaria de la Comisión de Seguridad Social. Y desde luego a todos a todas las senadoras aquí presentes, senadores también. Pero quiero hacer también hincapié y mencionar especialmente a Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social. Luisa María, qué buen trabajo estás haciendo.
de verdad, desde la Secretaría del Trabajo. Esto es parte de los logros que vamos a ver, a reflexionar en esta semana mundial, porque es una semana mundial. La última semana de abril es la Semana Mundial de la Seguridad Social. Y para eso estamos aquí, para reflexionar. No se diga a mi queridísimo ex colaborador, casi un hijo, mi querido Zoe Robledo, titular del Seguro Social, que has hecho un trabajo espectacular, mi querido Zoe. Soy testigo de cómo durante esta pandemia resolviste todos los temas de salud y tu dedicación, tu esfuerzo, tu compromiso fue de verdad digno de ser reconocido. Desde luego al sector empresarial, pues gracias Francisco por estar aquí. Al sector de los trabajadores, gracias, y te felicité en su momento y ahora te vuelvo a felicitar como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Antes eras presidente de CONCAMIN, pero ahora ya hasta del Consejo Coordinador Empresarial. Y desde luego a todos los funcionarios que tienen que ver con esta Semana de Seguridad Social, al sector de los trabajadores, gracias a los representantes de los trabajadores, un saludo por favor al maestro Alonso Cepeda, muchas gracias, Alfonso Cepeda, muchas gracias. A todos quienes están aquí representados, a las organizaciones sociales, a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, desde luego a la Procuraduría Fiscal, a todas y a todos, a su procurador fiscal, a Iván Pliego de CONSAR, a Edgar Elías Garcilaso de Pensioniste, a Álvaro Velarca Hernández también, y a todos quienes nos acompañan, todas y todos quienes nos acompañan. Bienvenidos a este Senado de la República, servidoras, servidores públicos de todas las instituciones de seguridad social y de pensiones del gobierno federal, a los líderes, a las lideresas de las organizaciones sindicales y empresariales, a mis compañeras, compañeros, a legisladores, amigas, amigos, todos, muchas gracias, muchas gracias. Esta semana es de reflexión de lo que se ha hecho mucho, muchísimo, pero de lo que falta por hacer. Comentaba Citlali hace unos momentos sobre la seguridad social de las y los periodistas. Y precisamente hace unos momentos comentaba yo con Zoe que voy a un evento y por eso me ofrezco disculpas de retirarme de los músicos y compositores. Y me comentaba también de la preocupación de que también estos músicos y compositores de México tuvieran su seguridad social. Y así hemos ido ampliando y ampliando y ampliando la cobertura a muchos de los sectores que antes impensables que estuvieran dentro de la seguridad social, impensable que tuvieran un sistema de pensiones, impensable que estuvieran cubiertos por el Seguro Social o por el ISSSTE o por las instituciones de seguridad social. Esta es una esperanza de justicia social. Es una esperanza de justicia social que es el compromiso más importante en la cuarta transformación del presidente López Obrador, sin duda alguna, porque es el motor de los esfuerzos de muchas mujeres y de muchos hombres en la historia. Yo también me incluyo porque a lo largo de toda nuestra vida hemos impulsado la seguridad social. Y en esa búsqueda por acercarnos a esa justicia hemos logrado importantísimos avances. Y en estos 3 años, muchos también, muchísimos, como fue la reforma de pensiones que entró en vigor precisamente el año pasado, recordarán, que fue importantísima. 3 años intensos en que las mayorías legislativas han hecho importantes sinergias con el Ejecutivo Federal y que resulta muy oportuno hacer un ejercicio de reflexión sobre lo logrado, pero todo lo que nos falta todavía por alcanzar. Por estos motivos, resulta de suma importancia para México que en este Senado de la República, donde se debaten los grandes problemas nacionales, hoy podamos llevar a cabo este ejercicio de reflexión en materia nada más y nada menos que de seguridad social.
Por todo lo anterior aplaudo la disposición de mexicanas y mexicanos comprometidos, como todas y todos ustedes, que desde las instituciones gubernamentales, federales, locales, desde los sindicatos, desde las organizaciones empresariales, desde el sector académico, de las organizaciones de la sociedad civil, obviamente desde el Poder Legislativo, concurran para el intercambio de ideas, sobre todo en temas como el sistema de pensiones, la política de empleo, las pensiones para mujeres trabajadoras, el sistema universal de salud que requiere la nación en este siglo XXI, porque es un compromiso, este sistema de salud universal. Todos estos temas han registrado avances, lo decía yo hace un momento, ya sea porque se han puesto en el debate público por primera vez, ya sea porque han experimentado cambios discretos o porque han sido objeto de transformaciones estructurales radicales con respecto, por ejemplo, a todo lo realizado desde 1997, pero en todos los casos vale la pena preguntarse qué más falta por hacer. Consecuentemente, durante los próximos días, con la finalidad de sensibilizar a las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República y de la mano con las autoridades federales, locales, el sector empresarial, las y los trabajadores de México, se buscará visualizar mejor los puntos de encuentro, los logros, las áreas de oportunidad en materia de seguridad social. En este sentido, bienvenidos todos. Estoy seguro de que aquí las fuerzas progresistas en este recinto podremos encontrar mejores argumentos para convencer, para encontrar mejores, para emprender, para encontrar mejores argumentos, para consolidar, para continuar los cambios legislativos que nuestra nación nos exige a todas y a todos. Por eso, para terminar, les deseo mucho éxito en estos 3 días de diálogo, en esta Semana Mundial de la Seguridad Social, y hago votos porque deriven mejoras y avances históricos en la materia de la seguridad social. Muchas gracias y ofrezco disculpas porque me voy a tener que retirar. Gracias. Muchas gracias a la senadora presidenta Olga Sánchez. Les pedimos sean tan amables de permanecer de pie para llevar a cabo el corte de listón con el que quedará formalmente inaugurada esta Semana de la Seguridad Social 2022. Bien, nos preparamos en estos momentos para realizar el corte. Se realiza una sola fila, invitando, por supuesto, a todos los titulares de las diferentes dependencias que se han dado cita con nosotros en esta Semana de la Seguridad Social 2022 con el lema Logros y avances de la seguridad social. Una vez que estemos listos, a la cuenta regresiva de 3, realizaremos el corte. Iniciamos. 3, 2, 1. Y con este acto queda inaugurada la Semana de la Seguridad Social 2022 con el lema Logros y avances de la seguridad social. Enhorabuena. Bien, agradecemos a la senadora Olga Sánchez Cordero su presencia. También la despedimos con un cálido aplauso. Pueden tomar asiento. Continuamos con nuestro programa y damos inicio al bloque de intervenciones de las y los titulares de las dependencias que se han dado cita con nosotros. Iniciamos con la intervención de la maestra Luisa María Alcalde Luján,
secretaria del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto el día de hoy estar aquí presenciando la inauguración de esta semana que consideramos fundamental. Estuvimos también en la Cámara de Diputados a la par, se lleva como en el resto del mundo esta semana importantísima que, como bien decía nuestra querida presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, nos permite hacer un alto en el camino para reflexionar sobre de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir todos juntos. Por supuesto, agradecer muchísimo a la senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Senadora, tiene usted una tarea fundamental. A todos los que nos acompañan hoy aquí en el Presidium, acá enfrente, los representantes del sector empresarial, del sector de los trabajadores, que también están por acá, el director del IMSS, está también Tomás de CONSAR, y todos los que hemos venido haciendo un esfuerzo conjunto para avanzar en esta materia. Sin lugar a dudas, son enormes los retos que tenemos hacia adelante, pero es importante tener en mente que hay una buena noticia. Ahora somos muchos más los que tenemos una visión en la cual la seguridad social se vuelve un piso mínimo de bienestar. Entendemos que no puede haber excluidos de este derecho, que todas y todos los mexicanos necesitan tener esta cobertura, esta protección. Venimos de décadas de desmantelamiento de la seguridad social. Basta recordar la reforma del 97, donde en materia de pensiones no solamente se incrementaron drásticamente las semanas de cotización de 500 a 1,250, sino que se privatizó la pensión en nuestro país. Se convirtieron en cuentas individuales y cada quien rásquese con sus propias uñas. Y las cuentas tampoco salieron, porque desde entonces, si recordamos, nos dijeron que convenía, que ibas a ganar más, que te ibas a pensionar mejor. Y hoy ya los resultados ponen en evidencia que todos los trabajadores bajo este modelo pues se han venido pensionando con menos del 30% de su salario. Y como esas otras políticas de desmantelamiento, por supuesto del sector salud, donde la visión tendía más a la privatización, a los seguros privados, a no tener un sistema de protección sobre los más débiles y los que menos pueden recibir en este país. Así que hoy no podemos perder la enorme oportunidad, no solamente de tener y hacer evidente lo que ya se ha avanzado, sino también que nos falta. De entrada, reconocer a ambas cámaras, al Senado de la República, a las mujeres y hombres senadoras y senadores y diputadas y diputados que han hecho ya grandes cambios. Aquí se mencionaba uno fundamental, la reforma en materia de pensiones, que no solamente redujo las semanas de cotización, sino que incrementó las aportaciones de los empleadores que se irán obteniendo año con año y que también puso un límite a las afores. Ya la CONSAR ha hecho una tarea muy importante para poner límites máximos de cobro, que no se abuse con los ahorros de los trabajadores. También hemos venido trabajando de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de las diferentes afores para que no se tenga que recurrir a enormes trámites, juicios interminables para poder acceder a los fondos de pensiones. También ambos congresos han hecho reformas fundamentales como la prohibición de la subcontratación abusiva, del outsourcing.
Solo esa reforma ha permitido regularizar a 3 millones de mexicanas y mexicanos, y muchos de ellos por primera vez que tengan cobertura de seguridad social. Una más es la reforma al Infonavit, una reforma que también ha abierto las puertas en el entendido de que se trata de ahorros de los trabajadores para que ellos puedan definir en libertad en qué se quieren gastar, invertir los recursos de su vivienda, si se trata de un terreno, si se trata de incluir 2 préstamos, abrir la posibilidad que antes no se tenían y evitar abusos. También el reconocimiento de las trabajadoras del hogar. 2,5 millones aproximadamente, un grupo históricamente excluido, donde la propia ley del Seguro Social establecía que era voluntario inscribirlas a la Seguridad Social como si se tratara de un trabajo con características distintas a las que hacemos todos nosotros todos los días. El reconocimiento de este derecho y la incorporación a través de los pilotos que ya se echaron a andar a través del IMSS han permitido abrir una ventana, una puerta de esperanza para sectores históricamente excluidos. También reformas como aquellas sobre el salario mínimo, donde el salario mínimo no podrá tener un incremento menor que la propia inflación, es otra reforma fundamental en materia de protección, teletrabajo, entre muchas otras. Se ha avanzado, sin lugar a dudas, y esto se ha venido acompañando de una política a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente con una visión de proteger de manera universal. El simple hecho de que todos los adultos mayores a 65 años hoy obtengan una pensión independientemente de la calidad en la cual han venido trabajando es una muestra de ello. El hecho también de tener una visión de fortalecer el sector salud a través del IMSS Bienestar y que no importa tu condición de trabajador, tengas la seguridad de servicios médicos de calidad y medicamentos gratuitos es otra evidencia sobre esta visión. Y finalmente ir pensando en qué otras modalidades tenemos que implementar. Ya hemos hablado, por ejemplo, del autoempleo. 1/3 del sector informal en nuestro país son jóvenes, mujeres, hombres que trabajan por su propia cuenta y que no están protegidos. ¿Qué pasa frente a su maternidad? Si tienen un accidente, si tienen una enfermedad, ¿quién los protege? O cuando concluyen su vida productiva, ¿qué pensiones podrán obtener? Y esas es las modalidades que tenemos que ir repensando, que ya no nada más es aquella relación laboral donde hay un solo empleador, un solo patrón, un solo lugar de trabajo y un horario estable. Ya hay diferentes modalidades en materia de relaciones laborales que tenemos que incluir para protegerlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tener acceso a eso es un derecho que todos debemos proteger y que hoy nos da la enorme satisfacción y confianza de que en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y con el Gobierno de la Cuarta Transformación, seguiremos dando pasos firmes hacia esa protección universal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Secretaria del Trabajo por su presencia y participación en este evento. Tiene ahora el uso de la voz el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Adelante, maestro. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. No, yo me voy a llevar los datos de la secretaria, pues ¿cómo creen que voy a perder la oportunidad de tener sus notas? Gracias de verdad por hoy estar aquí en el Senado de la República y además aquí en Jico, en donde pues tiene un cariz mucho más histórico, porque histórico es el tiempo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a la senadora Griselda Valencia de la Mora, a la senadora Citlali, a la senadora Margarita, a la senadora Celeste también, desde luego a la presidenta del Senado, la ministra senadora Olga Sánchez Cordero, que por sus palabras y por su presencia en el arranque. Y desde luego a Luisa María Alcalde, Iván Pliego
y a todos quienes vienen representando otras instituciones, y por supuesto a Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, presidente del Consejo, y al maestro Carazo, de la CTM, para que le haga llegar un saludo al senador Aceves del Olmo. Solamente para, de manera muy breve, intentar hacer un resumen sobre lo que en el IMSS pensamos que tiene de potencia esta Semana de la Seguridad Social. Es importante recordar que esta, primero y antes que nada, la seguridad social, no solamente el IMSS, no el ISSSTE, la seguridad social en sí misma, como ese gran concepto reivindicador de las causas de la Revolución Mexicana, es una institución cardenista, es el cardenismo desde ese momento que, a la par del cumplimiento de los anhelos del pueblo campesino en México, y ya echado a andar el reparto agrario, la escuela rural, elegido como instituciones, empieza también a hacer lo propio en términos de las demandas también de los trabajadores. La Revolución Mexicana no solamente fue de anhelos democráticos y de justicia en el medio rural, también tiene que ver con Cananea y con Río Blanco y con las huelgas y lo que pasaba de injusticias para los trabajadores y los obreros a inicios del siglo XX. Y en ese sentido lo digo porque como es instrumento de justicia de los trabajadores, yo, si formara parte de un organismo internacional o si fuera un analista de los temas de la seguridad social, o incluso si fuera un senador o una senadora de la oposición, como lo fui durante 6 años aquí, estaría obligado a reconocer que en los últimos 50 años ningún gobierno había hecho tanto por la seguridad social como el gobierno del presidente López Obrador. Y no es un dicho que sea fácil o que pueda uno decir a la ligera, porque eso tiene que tener un verificativo con la realidad y con las acciones que se han llevado a cabo. Y además no solamente se ha hecho mucho, se ha hecho en alianza, porque mucho de lo que se ha logrado se ha hecho en consenso con los trabajadores, con las centrales obreras, con los empresarios, con los empleadores. Entonces, pensar que este anhelo no es o empieza a convertirse en una realidad, quizá tiene que ver con quienes piensan que la seguridad social no debería de existir, o que los alcances del Estado mexicano o del Estado en cualquier nación respecto a la seguridad social deberían de tener el límite en el momento en el que empiezan a afectar los intereses de la economía del mercado. Hoy no es así desde el 2018, y no es así porque el gobierno de la Cuarta Transformación tiene, sin duda, un profundo reconocimiento de hacia dónde estaban llevándose esas instituciones y cómo teníamos que corregir el camino. Y a las pruebas me remito, solamente 4 temas, 4 puntos en donde ya hay mucho avance. El primero, y lo conocen aquí en el Senado y en las cámaras, la reforma en materia de pensiones. Y no es solamente lo que tenía que ver con el cálculo de las comisiones, sino el tema de las semanas. Hoy hay 90,000 trabajadores y trabajadoras que sin reforma no se hubieran podido jubilar o pensionar. Esas 90,000 personas existen, tienen nombre, apellido, tienen familias que sin las acciones que se llevaron a cabo estarían en una situación muy diferente. La otra, el salario mínimo, desde luego. Haber roto este mito de que no se podía subir el salario mínimo en México porque iba a afectar la inflación, que iba a tener una serie de afectaciones en el resto de la economía e incluso en el mercado laboral, y eso no ha ocurrido, afortunadamente, y eso es muestra de que había otros intereses y otras razones y otros frenos que impedían que se tomaran estas decisiones como se han tomado. Lo tercero, y lo dijo ya la secretaria alcalde, la reforma en materia de subcontratación. Hoy ya son casi 3 millones de trabajadores que han migrado, 3 millones de familias que por acciones tomadas aquí en el Senado, implementadas por la Secretaría del Trabajo y por todas las otras instituciones que estamos involucradas, 3 millones de personas ya están inscritas, registradas en la empresa real.
Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué importa si estás en la misma condición? El asunto es que no están en la misma condición. Hay un incremento en el salario a la hora de estas migraciones, hay también mucho más certeza en la contratación porque se están migrando mucho más hacia el empleo permanente que hacia el eventual, y por si fuera poco esto, tiene un impacto extraordinario en términos de empleo femenino. Mucho del incremento se ha visto enfocado hacia trabajadoras, sobre incluso los trabajadores. Quizá, sospecho yo, que había mucho más esquemas para las trabajadoras en donde a partir de cosas que no integran el salario, como vales de despensa u otras prerrogativas que se intentaban ofrecer, pues hoy ya no existen y ya están integradas al salario, y quizá por eso también el incremento del salario entre las mujeres gracias a la reforma en outsourcing. Y el cuarto, pues desde luego el tema de las trabajadoras del hogar, porque al final de cuentas la sentencia de la Corte, después con las reformas que se llevaron a cabo aquí en el Senado, la suscripción del acuerdo 189 de la OIT, tienen ya a 40,000 trabajadoras inscritas en el Seguro Social. Hay muchísimos retos todavía de parte de nosotros en términos de sistemas, de cómo hacerlo más fácil, de cómo hacerlo muchísimo más sencillo para empleadores y empleadoras, pero no en términos de plantear que es opcional o que es algo caritativo o generoso. Es un derecho simplemente, y hay que ver cómo hacerlo más fácil, ponérselas más fácil, pero sin dejar de pensar que es una obligación. Pero sobre todo ahí, lo que trabajadoras del hogar, me parece que es extraordinario, emocionante incluso, es que al poder hacer lo que se ha hecho en el proyecto piloto, abrió los ojos que eso podía ocurrir en otros sectores del empleo, sobre todo en trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, en donde al final de cuentas estas puertas que se habían creado después de la reforma del 97, pues eran puertas falsas realmente, eran un poco unas simulaciones para decir, sí está haciendo algo México para el aseguramiento de los independientes, pero solamente basta ver los números de incorporación desde el 97 a la fecha para ver cómo no era atractivo, no estaba bien diseñado, o al contrario, se había diseñado para que esa puerta fuera muy difícil de abrir. Hoy hay una extraordinaria oportunidad. Ya se dijo aquí, el presidente López Obrador nos instruyó y estamos trabajando en ello para generar un esquema de aseguramiento de los trabajadores periodistas independientes. Aquí es importante señalar, de los cálculos que tiene INEGI, de cerca de 50,000 periodistas que existen en el país, de los diferentes géneros y demás, el 50% están en algún medio de comunicación. Un medio de comunicación que está obligado a proveerles de seguridad social, a fotógrafos, camarógrafos, redactores, columnistas, editores, editoras, desde luego, y demás. Y los otros, los que están en medios públicos, medios del Estado mexicano, todos los que están integrados en el sistema público de radiodifusión, en la parte de televisión y radio, principalmente, que es donde el Estado tiene el mayor número de trabajadores. Y el Estado en general, porque son también los sistemas estatales, los de las universidades y desde luego los del gobierno federal. Pero aquí nos referimos a los trabajadores independientes, aquellos que tienen un medio independiente o que tienen una relación con un medio de comunicación y les entregan o les pagan por las obras que ellos llevan a cabo, fotógrafos, por ejemplo, o un articulista podría entrar en estas categorías. Y eso muy pronto se dará a conocer cómo es, pero también eso nos llevará a otros mundos, como se mencionaba aquí, al de los trabajadores de la cultura, que hemos estado trabajando con la secretaria Alejandra Frausto, o también en el tema de migrantes, muchos de ellos que quieren mantener la seguridad social, sobre todo porque les interesa tener beneficiarios aquí en nuestro país. Entonces, es un mundo extraordinario, pero ya empieza a verse cuál puede ser la ruta por donde lo podemos recorrer. Y un quinto tema que valdrá la pena se analice, se discuta sobre él, porque incluso ya está aquí la reforma en el Senado, es el del Sistema Nacional de Cuidados, el mundo de personas que trabajan para una familia, dedicadas a los cuidados de adultos mayores o a los cuidados de alguien que tenga alguna enfermedad que le resta autonomía.
Creo que eso es quizá uno de los grandes temas del futuro y sobre todo del futuro después de la pandemia, porque lo ha dicho el presidente y lo ha dicho con mucha verdad. La mejor institución de seguridad social que tiene México son las familias. Sin las familias hubiera sido muy difícil poder atender los contagios por COVID-19 de personas adultas mayores. Las desgracias que países europeos vivieron en los asilos y en toda esta institucionalización de los cuidados, que en México, pues quizá por nuestra solidaridad, por nuestra cultura, no es algo que realmente impacte, desde luego que son importantes y demás, pero los verdaderos cuidados de adultos mayores y de personas que necesitan atención por alguna enfermedad están en las casas, y ese cuidado debe ser también reconocido, y es un debate extraordinario, gigantesco, que incluso podría incorporar a más personas que trabajadoras del hogar, que muchas veces trabajadoras del hogar llevan a cabo también estos trabajos de cuidados. Entonces, creo que ahí está una enorme oportunidad, porque yo veo esta semana, sí, como una de mucha reflexión, pero una de mucha rendición de cuentas, de cómo van las cosas y en dónde tiene que haber algunas correcciones, ajustes, para ir más rápido y llegar a más personas. Y por supuesto, pues uno de los temas que está en la agenda pública ya, que es la posibilidad de crear un sistema universal de salud desde la institución más grande de seguridad social, pero también la más grande en términos de provisión de servicios de salud, que es el Seguro Social. A través de esta figura, el IMSS Bienestar, que existe desde 1979, que nació como IMSS Coplamar, con ese propósito de poder integrar al seguro de enfermedades y maternidad, a la atención médica, a poblaciones que estaban completamente fuera del paraguas de la seguridad social como se entendía entonces. Trabajadores del campo, jornaleros, pero también población indígena o que vive en localidades muy apartadas y que las aleja muchísimo de la atención médica. Ya se ha señalado, esto se está construyendo de libre acuerdo, de libre asociación con los gobiernos de los estados, con la enorme obligación de respetar los derechos y de no vulnerar en ningún momento a las y a los trabajadores de la salud, que actualmente también reclaman tener mejores condiciones en el trabajo, no solo mejores condiciones de trabajo, en el trabajo respecto a tener los insumos que necesitan, los equipamientos que necesitan, las instalaciones en un estado correcto de conservación para que puedan llevar a cabo su labor sanitaria. Entonces, yo honestamente tengo una enorme entusiasmo, expectativa sobre lo que se puede surgir de las diferentes mesas, no sin señalar que la pandemia nos reveló muchas cosas, que verdades que se ratificaron o elementos que no habíamos visto quizá. Y en ese sentido, si bien la reconversión hospitalaria que llevó a cabo el Gobierno de México fue gigantesca, no hubiéramos logrado hacerlo, como les decía, sin el apoyo de las familias que cuidaron y atendieron a sus familiares más vulnerables. Pero también decirlo, ¿qué hubiera sido de México en la pandemia sin el programa de adultos mayores? ¿Qué hubiera sido de México si eso no hubiera empezado a ocurrir antes, mucho antes de la pandemia? Muchas naciones de la región, y eso lo tiene muy claro CEPAL, empezaron a llevar a cabo transferencias directas a personas vulnerables como adultos mayores por la pandemia. Nosotros ya lo estábamos haciendo desde antes. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos llevado a cabo estos mecanismos de recuperación económica, desde los créditos solidarios a la palabra o la nueva normalidad, cuando se aperturaron sectores de la economía en junio del 2020, que pareciera hace muchísimo tiempo, y que nos pusimos de acuerdo para poder aperturar automotriz, minería, construcción, de la mano de los trabajadores, con una enorme corresponsabilidad para que esto no significara mayores brotes. Por eso este post-COVID, este mundo después de la pandemia, nos debe de convocar a todos a seguirlo trabajando así, en consenso, convenciendo y no venciendo a nadie, como se han hecho todas las otras acciones. Entonces, creo que estamos en una oportunidad histórica y además, pues arrancando aquí en el Senado y a la sombra
del gran prócer chiapaneco Belisario Domínguez, que además también era doctor y también era periodista y también fue senador, pero que tenía una de las máximas quizá más importantes de tener cuando tenemos algún cargo o algún encargo de responsabilidad en el gobierno o en el legislativo o en cualquier otro lugar, y es que si cada quien hace lo que corresponde, la patria estará salvada. Y en esto no es tarea del gobierno, no es tarea nada más de hacer reformas a las leyes o a la Constitución, es cómo nos encontramos nuevamente alrededor de esta extraordinaria idea llamada seguridad social, que tiene una larga vida en el planeta, porque después de COVID, insisto, se demostró que el mercado no es suficiente y que el mercado no está diseñado para la solidaridad necesariamente. Hay acciones solidarias del mercado, pero no es su naturaleza, lo es sí de la seguridad social. Y qué mejor muestra del liderazgo que ha tenido México y que está recuperando en materia de seguridad social, que esta semana, me lo decía Álvaro Velarca, secretario general de la CIS, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que México llegó a tener y tiene de los pocos multilaterales dedicados a la seguridad social, la CIS, y que la Semana de la Seguridad Social fue propuesta de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, que tiene su sede aquí en México, allá por San Jerónimo, pero no solo se trata del lugar y las oficinas, sino de recuperar esa idea de que México es el líder, por lo menos de la región, en esta idea tan revolucionaria en su momento, pero tan necesaria en nuestros días, que es la seguridad social. Pues enhorabuena a todas y a todos y mucho éxito en los trabajos del día de hoy, de esta semana, perdón. Muchas gracias al director del IMSS por sus valiosas palabras. Bien, en representación del director general del ISSSTE, doctor Pedro Centeno Santaella, solicitamos haga uso de la palabra el licenciado Alberto Torres Barriga. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Senadora Griselda Valencia de la Mora, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, distinguidas personalidades del Presidium y los que se encuentran enfrente. A nombre del doctor Pedro Centeno Santaella, director general del ISSSTE, reciban un atento saludo y mi agradecimiento por la invitación por parte de la Comisión de Seguridad Social de esta legislatura, encabezada por la distinguida senadora Griselda Valencia de la Mora, para participar en esta edición de la Semana de la Seguridad Social en su edición 2022, misma que se desarrolla desde 2012 y de manera oficial desde 2016, como parte de las acciones y compromisos de la Declaración de Guatemala. Reconozco este evento como un esfuerzo del Senado de la República por avanzar en la construcción de un sistema de salud universal acorde al proyecto de transformación del sistema de salud propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero resaltar que el ISSSTE, a más de 60 años de su fundación, como Instituto de Seguridad Social, atiende a una población de 13.515.000 personas, otorga 21 seguros, servicios y prestaciones para los trabajadores del Estado y sus familias. Algunas de estas prestaciones que se otorgan se encuentran pensiones de riesgos de trabajo, invalidez y vida, y retiro en las modalidades del régimen transitorio y cuentas individuales. Adicionalmente, se tienen en funcionamiento 22 casas de día para adultos mayores con el objetivo de dar atención integral a pensionados y disminuir la presión de los servicios médicos, así como estancias de bienestar y desarrollo infantil, EBDIS, en las que se atienden a más de 30,000 niños y son para la protección y desarrollo de los hijos e hijas
de los 60 días y hasta 6 años de edad de nuestros derechohabientes. De nuestros derechohabientes, el 9% son pensionados, más de 12 millones de personas. 23% trabajadores y 68% familiares de los trabajadores. Actualmente tenemos más de 3 millones de trabajadoras, de los que el 10% tienen más de 60 años. De acuerdo al informe financiero y actuarial de 2021, el ISSSTE tiene 1,144 unidades médicas distribuidas de la siguiente manera: 1,003 de primer nivel, 126 de segundo nivel y 15 de tercer nivel. A lo largo de estos 4 años de gobierno, se ha garantizado que se mantengan los servicios seguros y prestaciones institucionales. Se simplificaron trámites y se migró, cuando fue posible, de trámites presenciales a trámites digitales, a través de Internet o por vía telefónica. El ISSSTE ha pagado oportunamente las pensiones, se continuó con algunas actividades culturales en esquemas multiplataforma, se mantuvieron en operación nuestra tienda Superiste de abasto popular con descuentos a jubilados y pensionados. Se mejoró el sistema de préstamos personales con una reducción en las tasas de interés y se transparentó su otorgamiento mediante el sorteo electrónico. La emergencia sanitaria COVID-19 representó para el ISSSTE, como para todo el sector salud y de seguridad social, un reto sin precedente, en el que el Instituto estuvo a la altura de ese gran esfuerzo. Gracias a todos sus trabajadores, particularmente, y sirva esto de reconocimiento a sus médicos y enfermeras. Para ello, se realizó la reconversión de 112 unidades médicas en todo el país para brindar una atención oportuna a la población afectada por la enfermedad. A pesar del confinamiento, mandatadas por la Jornada Nacional de Sana Distancia, se garantizó la continuidad en el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales para atender el COVID-19. Se habilitaron 102 unidades médicas en todo el país y se implementó el acondicionamiento de la infraestructura para que tuviera áreas de triaje respiratorio, zonas de hospitalización y unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID. Asimismo, hubo capacitación continua del personal de salud y se abasteció de equipo de protección para el personal. Los recursos destinados a la atención de los pacientes COVID se incrementaron conforme el avance de la pandemia. Al inicio, el instituto contaba con 633 camas sin ventilador y 427 camas con ventilador. Durante el segundo semestre del año, el número de camas sin ventilador se incrementó a 2,633, mientras que las camas con ventilador ascendieron a 1,320. Además, el ISSSTE aplicó estrategias transversales de atención primaria de la salud, como el programa ECOS para el bienestar. La salud digital cobró relevancia notoria durante la pandemia y se brindó apoyo emocional a personal de salud en áreas de atención COVID. La pandemia ha mostrado la urgente necesidad por atender los principales problemas de salud pública en México, sobre todo aquellos derivados de las enfermedades crónico-degenerativas que contribuyeron a agravar los síntomas del COVID. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la prioridad no es dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. En lo que respecta a la salud y seguridad social, por lo que en el ISSSTE, como en todo el sector salud, estamos conscientes de la urgencia de hacer frente a estos problemas, por lo que esperamos que este ejercicio sea de gran utilidad.
así como de intercambiar muchas experiencias y se traduzca en acciones concretas y relevantes en estas áreas para avanzar en la transformación del sector salud de México y encaminarnos hacia un sistema universal de salud. Enhorabuena. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias al representante del ISSSTE, licenciado Torres, por sus palabras. Escuchemos ahora la participación del presidente de la CONSAR, el doctor Iván Pliego Moreno. Muy buenos días, casi buenas tardes. Esperamos darle un poco de mayor velocidad para que puedan mantener la atención quienes todavía continúan con nosotros. Es un honor para mí formar parte de esta Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República y saludo con mucho respeto a todas las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo y las demás organizaciones y entidades públicas y privadas que hoy nos acompañan. Saludo a los representantes del sector de los trabajadores y del sector patronal, quienes tanto de manera presencial como de manera remota nos acompañan. Agradezco en principio la invitación de la senadora Griselda Valencia, presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y a todos los integrantes, con quienes hemos trabajado de manera muy cercana con la finalidad de celebrar este importante evento para promover la difusión de la información en materia de seguridad social, igual que lo hemos hecho con la Cámara de Diputados, en donde asistiremos a un evento similar el día de mañana. Para comenzar, es importante destacar que estos foros, como ya se ha dicho aquí, contribuyen a mantener el diálogo constructivo sobre los grandes retos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad social. Son también una excelente oportunidad para plantear nuevos retos y diseñar en conjunto con las instituciones, organizaciones del sector obrero, patronal, la academia y la sociedad civil, políticas públicas que verdaderamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas que se retiran del ambiente laboral, velando en todo momento por los sectores más vulnerables. El cambio de modelo pensionario que surgió desde 1997, como lo recordó la secretaria alcalde, que está a punto de cumplir 25 años de su entrada en vigor, vio muy pronto sus límites. A partir de esa reforma, el sistema de ahorro para el retiro se convirtió en uno de los principales de ahorro e inversión en los diversos sectores productivos de nuestro país. Ello porque la principal motivación para la reforma de aquel año tenía en el centro de las preocupaciones las finanzas públicas sanas. Pero ahora, y sobre todo a partir de la reforma de 2020, es el interés de los trabajadores el que está en el centro de las preocupaciones y de las acciones de la presente administración. Al inicio de la presente administración, en 2019, se estableció un régimen de inversiones basado en fondos generacionales que colocó a México en la vanguardia del manejo de sus recursos de pensiones a nivel internacional. Esto, aunado a la flexibilización del régimen de inversión, permitirá mejorar la tasa de reemplazo para los trabajadores al momento de su retiro, lo cual se traduce en que podrán recibir una pensión más cercana al salario promedio que percibieron durante su vida laboral. Finalmente, se está retomando cuál debe ser el objetivo esencial de cualquier reforma pensionaria. La reforma de pensiones de diciembre de 2020 sentó un importante precedente de colaboración entre el Estado y los representantes del sector patronal y los trabajadores. Con ella se consolidará aún más el sistema de ahorro para el retiro, ya que habrá más recursos en las cuentas individuales que permitirán mantener un crecimiento económico que impulse la inversión, cree empleos mejor remunerados y mejore los estándares de vida de los mexicanos en la etapa de su retiro. Quiero hacer especial mención, como lo hizo el director del IMSS, a que durante la pandemia, tanto el sector privado como las instituciones, nos dimos a la tarea de coordinar acciones para superar la crisis económica del país
Ejemplo de ello fue la liberación de recursos del sistema de ahorro para el retiro por concepto de retiros parciales por desempleo en una sola exhibición y no en 6 modalidades diferidas como se establecía en la normatividad, así como la implementación de servicios vía remota para facilitar diversos trámites. Esas acciones permitieron a los trabajadores que perdieron su empleo o que vieron reducido su ingreso mitigar dichas aflicciones del ingreso en sus hogares. Por este concepto, durante el periodo de mayo de 2020 a febrero de 2022, el sistema de ahorro para el retiro entregó 40,000 millones de pesos, lo cual representó 0.78% del total de los activos del sistema. Otra prueba fehaciente de los trabajos que se han desempeñado en esta administración en favor de los trabajadores es que en diciembre de 2021 se logró una disminución de comisiones de 24 puntos base, lo cual representará para los trabajadores un ahorro en sus cuentas por 11,800 millones de pesos y un aumento en su tasa de reemplazo de 6%. Es así como desarrollamos esta idea de que hemos empezado este proceso de reingeniería del sistema en donde tiramos el agua sucia de la bañera, pero mantenemos una criatura y la veremos crecer fuerte y útil para la sociedad. En marzo de 2022 se acumularon 5.2 billones de pesos en el sistema, que representan el equivalente a 20% del PIB del país. De esos, 2.6 billones han sido rendimientos netos de las comisiones y representan el 52% del saldo total del sistema. Finalmente, en febrero de 2022 se modificó la circular de agentes promotores para dar paso a una figura denominada asesores previsionales, como parte del proceso de profesionalización de los agentes promotores, cuyo objetivo se centra en mejorar la atención a los trabajadores y dar prioridad al registro de las cuentas individuales y al ahorro voluntario. Así se atiende uno de los grandes problemas que enfrentaba el sistema, la distorsión, la visión típicamente comercial y no financiera, que es la principal responsabilidad fiduciaria de las AFORES. Cabe destacar que a pesar de estos importantes logros, aún existen retos por resolver, como lo es continuar mejorando la tasa de reemplazo de los trabajadores a través de los rendimientos y del ahorro voluntario, y buscar el fortalecimiento del sistema de cuentas individuales para apoyar a las y los trabajadores que se encuentran en la informalidad y quienes laboran de forma independiente, en especial a las mujeres. Si bien ya se avanzó en el incremento de la pensión garantizada y la entrega de pensiones del bienestar a las personas adultas mayores, fortalece el ingreso de los pensionados, debemos seguir buscando soluciones que beneficien aún más a los mexicanos. En el Gobierno de México estamos trabajando intensamente con ello. Asimismo, en la CONSAR estamos analizando la regulación y mejorando la supervisión a la que se sujetan las administradoras de fondos para el retiro, con la finalidad de mejorar la calidad y la gama de servicios que ofrecen e impulsar su transformación digital, con el objetivo de disminuir la brecha existente entre los trabajadores cuentavientes y las AFORES. La pandemia nos demostró que la previsión de nuestro futuro es la mejor manera de enfrentar las adversidades. Tal como lo dijo el Premio Nobel de Economía Paul Roemer, una crisis es una cosa terrible para desperdiciar. En ese contexto, el Gobierno de México, en colaboración con el sector patronal, obrero y la sociedad civil, debemos trabajar conjuntamente para propiciar mayores avances en la seguridad social. Con esta reflexión, el llamado es para continuar la profunda transformación y seguir trabajando para diseñar verdaderos y robustos sistemas de protección social para todos los mexicanos. La CONSAR reitera su compromiso en mantener altos estándares de calidad en la supervisión del sistema y de continuar impulsando medidas que propicien mejores condiciones para los trabajadores, mejorar la calidad de los servicios e impulsar políticas que tengan como objetivo elevar la rentabilidad de los fondos, buscando siempre la mayor seguridad posible de los mismos, siempre poniendo al trabajador y a sus intereses en el centro del sistema. Estoy convencido de que con el apoyo de los legisladores
las autoridades y todos los presentes lograremos muchos más avances. Muchas gracias y éxito en la Semana de Seguridad Social de 2022. Gracias. Agradecemos las valiosas palabras del presidente de la CONSAR. Tiene el uso de la palabra el licenciado Luis Cornu Gómez, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Buenos días. Senadora Graciela Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Senadoras, senadores que nos acompañan, funcionarios de la Administración Pública Federal, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores y de la CONSAR. Representantes de las confederaciones patronales y de los trabajadores y representantes de las organizaciones sindicales, organizaciones nacionales e internacionales invitadas. A todos los presentes también, buenos días. A nombre del doctor Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, y del maestro Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, agradecemos al Senado de la República, particularmente a la Comisión de Seguridad Social, por la invitación a participar en este tan importante evento con motivo de la Semana de Seguridad Social 2022. Para nosotros es un honor acompañar a este órgano legislativo con el cual coincidimos en que la seguridad social es un derecho fundamental y una herramienta para garantizar el interés del bienestar de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Es importante destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estableció como una de las principales políticas sociales garantizar el acceso a la salud a toda la población y generar un entorno de bienestar. En cumplimiento de esta política y en colaboración con el H Congreso de la Unión, la presente Administración ha llevado a cabo diversas acciones en materia de derechos laborales y seguridad social para las mexicanas y los mexicanos. Destaca la reforma al artículo 4 constitucional en materia de bienestar, a través del cual se garantiza la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y se crea el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para las personas sin acceso a dicha seguridad social. Asimismo, las reformas a la Ley de Seguridad Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mediante las cuales se establece, entre otros aspectos, que los trabajadores y las trabajadoras reciban una pensión competitiva con base en los estándares internacionales, aumentando el monto de la pensión garantizada que se otorga a las personas trabajadoras por cesantía para que se calcule considerando las semanas de cotización y el promedio de salario base de cotización que la trabajadora y el trabajador obtuvieron durante su vida. Algo muy importante, las reformas en materia de subcontratación laboral o outsourcing, con la cual se eliminaron las prácticas que dañaban los derechos laborales de las mexicanas y los mexicanos, realizando simulaciones para evadir las obligaciones en materia laboral, de seguridad y, muy importante, la materia fiscal. Otras reformas importantes fueron la ley del Instituto al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, a fin de garantizar que todas las personas trabajadores tengan acceso a créditos de vivienda de manera directa y sin intermediarios. Con estas reformas, llevadas a cabo gracias al trabajo coordinado que tuvimos con el Congreso de la Unión, se fortaleció el marco jurídico en materia laboral y de seguridad social, en beneficio de la clase trabajadora, garantizando el acceso universal a los servicios de salud, el derecho a una vivienda digna y a un régimen de pensiones digno y adecuado. Con base en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, a finales del 2021 se registraron más de 20 millones de puestos de trabajo
superando el nivel observado antes del inicio de la pandemia. Asimismo, se tuvo un registro de afiliación de más de 1 millón de empleadores, lo cual implica a más de 8.8 millones de personas trabajadores que se atendieron en otras modalidades de ocupación, mejorando las condiciones laborales de las mismas. Podemos decir, hemos avanzado en materia de seguridad social y fortalecido los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, resulta indispensable continuar mejorando la colaboración institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo para seguir construyendo el marco jurídico que otorgue bienestar a las mexicanas y a los mexicanos y al mismo tiempo otorgar certeza jurídica a sus empleadores. También es importante señalar que es responsabilidad de los sectores social y privado trabajar conjuntamente con las administraciones públicas, con los 3 órdenes del gobierno, para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social y con ello fortalecer el sistema a nivel nacional, ya que es una tarea de todos y no exclusivamente del gobierno. Senadoras, senadores, reitero el agradecimiento del secretario de Hacienda y Crédito Público y del Procurador Fiscal de la Federación, deseándoles éxito en los trabajos de esta Semana Nacional de Seguridad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, subprocurador, en representación del Procurador Fiscal. Toca ahora el turno al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, licenciado Francisco Cervantes. Pues ya casi buenas tardes. Por un minuto, buenos días, buenas tardes. Saludo con gran afecto, aunque ya no está, a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de este Senado. También dejo un saludo al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Senadora Griselda Valencia de la Mora, presidente de la Comisión de Seguridad Social, muchas gracias por esta invitación. También saludo con afecto a José Luis Carazo y por tu conducto, José Luis, le mandamos a don Carlos Aceves un saludo con afecto del sector empresarial, a Zoe Robledo, que estaba hace unos momentos, igual que a la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján. Para el Consejo Coordinador Empresarial resulta especialmente significativo participar en la inauguración de este ya tradicional encuentro, que año con año se ha consolidado como un importante espacio de reflexión sobre los retos que enfrentamos en materia de seguridad social y pensiones. Celebramos que aquí se refrende el diálogo social con un esquema tripartito en donde empleadores, trabajadores, autoridades, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, y que también desde la academia nos reunimos para evaluar los logros y avances de la seguridad social. En este sentido, tenemos razones en el sector empresarial para estar satisfechos, sobre todo con la reforma en materia de pensiones aprobada en diciembre del 2020, que da testimonio de la nueva dimensión social que estamos fortaleciendo en las empresas. Un componente fundamental es que los empleadores incrementen significativamente las aportaciones que hacen desde los fondos de ahorro para el retiro a sus empleados. Lo anterior implica un esfuerzo importante para las empresas. De acuerdo con esta reforma, la cuota que aporta el patrón por cada trabajador se aumentará gradualmente a partir del 2023 y durante un lapso de 8 años el ahorro total pasará de 6.5 a 15%. El trabajador no deberá hacer aportación adicional alguna. Asimismo, las semanas de cotización necesarias para jubilarse, habiendo alcanzado la edad correspondiente, pasan de 1.250 a un nuevo esquema que inició con 750 pesos en 2021 y aumentará un periodo de 10 años para terminar en 1,000 pesos. En 1,000 semanas. Es decir, una vez de necesitarse 25 años de cotización, se necesitarán inicialmente 15. Yo creo que este es un logro muy importante que vale la pena destacarse.
y como resultado de los acuerdos logrados se da un paso importante para llegar a una realidad en la que mayor parte de los trabajadores mexicanos tengan acceso a una pensión y que haya un ahorro lo suficientemente amplio para asegurar al trabajador que se jubila en un monto digno y particularmente para quienes menos ganan. Con este ánimo creemos que es fundamental seguir trabajando de la mano, enriqueciendo el diálogo social y la consulta para poder avanzar de manera sostenible. Enhorabuena al Senado y en particular a la Comisión de Seguridad Social por celebrar este importante evento de reflexión que nos permitirá seguir avanzando en los objetivos comunes que perseguimos gobierno, empleadores y trabajadores. Muchas gracias y nuevamente saludo a todos los presidentes. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Consejo Coordinador Empresarial por su presencia y participación en este importante encuentro. Escuchemos ahora la intervención del vocal ejecutivo de Pensioniste, el maestro Edgar Díaz Garcilaso. Buenas tardes ya. Quisiera iniciar primero agradeciendo a la senadora Griselda, senadora Citlali, senadora Margarita. Muchas gracias a la senadora Olga Sánchez Cordero, que se tuvo que retirar. Para mí es un honor estar aquí en la Casa de los Mexicanos. Ser de los últimos en hablar tiene ciertas implicaciones porque mucho ya se dijo, pero también da oportunidad de observar y escuchar con atención. Y lo primero que observé son los nombres de nuestros estados. Estamos en la Casa de los Mexicanos, en la Semana de la Seguridad Social. Para mí, para el gobierno, ¿qué es la seguridad social? Es hablar de un largo camino que la sociedad mexicana ha enfrentado para ofrecer a todos los mexicanos un estado de bienestar que les garantice un nivel de vida óptimo. Y cuando escucho las presentaciones de los que estamos aquí, si se dan cuenta, estamos representando a todas las entidades y a todos los actores de un sistema de seguridad social integral. Y en mi caso, como representando a Afore Pensioniste, la única Afore pública en el mercado, la que administra los recursos de los trabajadores, es una mayor responsabilidad. Estamos buscando, y nuestro objetivo principal es trabajar de la mano con el regulador, con la Secretaría de Hacienda y con la CONSAR, representada por el doctor Iván Pliego, también para garantizar a los trabajadores un manejo óptimo de sus recursos y demostrar que la Afore pública del Estado puede poner el ejemplo. Desde 2021 se bajó la comisión que cobra la Afore, se bajó de 0.79 a 0.53 y esto ha sido un paso importante que se dio para lograr que a partir de este año la comisión tope sea 0.57%. Vamos de la mano con el regulador como Afore pública para mejorar la atención de todos los cuentavientes y de todos los trabajadores, comprometidos con esta transición que se está generando en la manera en la que se da el servicio, adoptando de lleno la figura de asesor previsional, porque ese es el punto final a donde queremos llegar en la Afore pública, atender mejor, informar mejor a los cuentavientes de dónde están sus recursos, cómo los estamos administrando y qué derechos tienen ellos y cuáles son nuestras obligaciones, como lo digo, siempre cuidando los recursos. En Pensioniste, nuestro objetivo principal es administrar de manera prudente sus recursos. Esto significa administrar con un nivel adecuado de riesgo las inversiones que vayan acorde con el perfil de edad de los trabajadores. Significa mejorar la atención y la calidad del servicio, porque el hecho de trabajar y de aportar a nuestra cuenta individual a veces lo vemos como una obligación o lo vemos algo que va a pasar en el futuro, pero nuestra obligación es cuidar bien esos recursos, atender a los trabajadores, informarles dónde está su dinero, hacerles accesible el servicio. Por eso también parte de nuestro objetivo como Afore pública es ser un precursor en el tema de la promoción del ahorro voluntario. Parte importante para mejorar la tasa de reemplazo es el ahorro voluntario. Y trabajamos de manera coordinada en el sector, promoviendo nuevas herramientas que le permitan a los trabajadores facilitarles ese ahorro. Hay tarjeta de ahorro voluntario a través de la Afore móvil,
CONSAR ha sido el principal promotor de que todos en el sector promovamos este tipo de ahorro, porque va a tener un impacto positivo en la tasa de reemplazo de los trabajadores hacia el final de su retiro. Pero también de manera adicional trabajamos en la parte de educación financiera, porque no solamente es suficiente administrar los recursos, sino también tenemos que trabajar con la gente, con todas las generaciones, desde los jóvenes hasta los que están próximos al retiro, en entender qué significa su retiro, qué significa tener sus recursos administrados, cómo leer su estado de cuenta, cómo poder entender mejor sus finanzas personales para poder hacer un apartado que puedan ahorrar en su cuenta individual, que recibe los mismos rendimientos del resto de los recursos que administramos para tener un beneficio al final de su vida laboral. Ya lo decía aquí también el doctor Iván Pliego, la reforma de 2020, dentro de las cosas que implicó al ampliar la aportación patronal, también va a significar para el mercado de las Afores incrementar los recursos que administramos, y eso requiere pues también estar preparados. Y lo que estamos buscando es también encontrar mejores maneras de invertir, siempre cuidando los perfiles de riesgo. En Afore Pensioniste no buscamos un fin de lucro, ni buscamos generar utilidades. Por eso somos la única Afore que reparte sus utilidades, que le llamamos remanente de operación, que además generamos sorteos que nos permiten darles recursos a los trabajadores a su cuenta individual. Y este es el compromiso de la Afore pública, el beneficio de los trabajadores. Y por eso hoy, en esta Semana de la Seguridad Social, es la parte que quisiéramos rescatar. La seguridad social integral lo que busca es beneficiar a todos los trabajadores de México. Y Afore Pensioniste está comprometida con ese objetivo y trabajará de la mano del gobierno, de los trabajadores y del sector. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Pensioniste por sus valiosas palabras. Solicitamos nos dirija su mensaje el presidente de Amafore, el maestro Bernardo González Rosas. Muy buenas tardes a todos. Trataré de ser muy breve. Primero, evidentemente, agradecerle a las senadoras y a los senadores la invitación para participar en esta inauguración de la Semana de Seguridad Social. Me da mucho gusto saludar a los servidores públicos que aquí nos acompañan, a los trabajadores, representantes de los trabajadores y al público que nos sigue. Quisiera empezar por felicitar y reconocer a la senadora Griselda Valencia la organización de la semana, pero sobre todo el compromiso por siempre estar buscando avenidas legislativas, diálogo con los sectores para ver cómo mejorar la seguridad social de los mexicanos, la calidad de vida de los mexicanos. Finalmente, ya se ha comentado aquí mucho, pero después de 2 sexenios que se buscó una reforma al sistema de ahorro para el retiro, que se planteó incansablemente que los parámetros con los cuales se había aprobado la reforma de pensiones de 1997 no iban a permitir que los trabajadores tuvieran una pensión digna o que además tuvieran que trabajar demasiados años, algo que era muy difícil dadas las condiciones de informalidad que hay en nuestro país. Finalmente se logró en esta administración, se logró en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que es una de las reformas que yo quizá tengo memoria, la única que se aprobó el mismo día en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Creo que es inédito una reforma que pasa con tal velocidad, con tal consenso, y es que en realidad, ya lo han comentado también quienes me han antecedido en la palabra, pero se logró un verdadero acuerdo increíble de parte de los trabajadores, del gobierno y por supuesto de los empresarios, quienes llevarán en los siguientes 8 años el incremento de las contribuciones que permitirá financiar esta reforma. Lo dijo el director general del IMSS hace unos minutos. México ha sido desde hace mucho tiempo un ejemplo de buenos sistemas de pensiones, de buenos sistemas de seguridad social. Lo dejamos de ser por algunos años, sin embargo, hoy México, con esta reforma de diciembre del 2020, se coloca frente a países como Chile, Colombia o Perú, a la vanguardia de lo que realmente se puede ofrecer en un sistema de contribución definida,
para garantizar buenas pensiones y tasas de reemplazo a los trabajadores del país. Sin embargo, como pueden pensar, pues no está todo resuelto. Tenemos grandes retos en materia de trabajadores independientes. Ya han comentado aquí algunos avances que se tienen. Evidentemente, la pensión universal es un elemento fundamental, pero necesitamos pensiones no solo que garanticen la subsistencia de los mexicanos, sino que garanticen una buena calidad de vida. El sistema de ahorro para el retiro se puede constituir en esa solución para mejorar los niveles de calidad de vida y de retiro de los trabajadores mexicanos. Tenemos retos en materia de género tremendos. Las personas decían aquí hace unos minutos que las familias mexicanas se hacen cargo de los enfermos, de los discapacitados, de los hijos. No, no son las familias mexicanas, son las mujeres mexicanas. Y son las mujeres mexicanas que se quedan muchas veces sin la posibilidad de alcanzar una pensión porque salen de la fuerza laboral para hacer estas labores de cuidado de los hijos, de los enfermos, de los discapacitados y pierden ventajas en el mercado laboral respecto de los otros miembros de las familias. Es un gran pendiente que tenemos que abordar, que ojalá se discuta en estos días de la Semana de Seguridad Social en el Poder Legislativo y que sin duda tenemos que avanzar. El tercer y último punto que me parece donde tenemos que hacer una diferencia es en la educación de los trabajadores de nuestro país. Es muy difícil que a veces la gente tenga una perspectiva completa de lo que es la Afore, de cuál es la responsabilidad de la administradora, de qué tanto puede tener un trabajador como pensión cuando se vaya a retirar a los 60 o 65 años. Por ejemplo, es difícil, pero mucha gente no sabe que apenas durante el 2021 se retiraron los primeros trabajadores conforme a la ley del sistema de ahorro para el retiro, es decir, con el régimen de las Afores, apenas el año pasado. Ya lo decía el director general del IMSS, gracias a eso 90,000 trabajadores que no hubieran tenido derecho a una pensión, la tuvieron por la reforma de diciembre del 2020. También tenemos que darle a conocer a los trabajadores que de cada 100 pesos que hay en sus cuentas de ahorro para el retiro, 51% son intereses que generó la Afore por invertir en el desarrollo del país, en empresas, en infraestructura para mejorar la calidad de vida. Y por otra parte, también tenemos que dar a conocer que el ahorro está seguro. El presidente de la República, justamente con la reforma que envió al Congreso en diciembre del 2020, dio la certeza de que este sistema, con estas mejoras, puede continuar hacia el futuro y puede ser el sistema o la manera en la que los mexicanos nos podemos retirar con una pensión que equivaldrá al 70% de nuestro último sueldo. Solo déjenme darles un dato. Para todos los países desarrollados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, este nivel es apenas del 60%. En México, ya con esta reforma alcanzaremos tasas de reemplazo, es decir, pensiones como proporción del último saldo del 70%. Así de importante es el cambio que se dé. A mí no me queda otra cosa más que reiterarles que a nombre de las administradoras de fondos para el retiro tienen todo nuestro compromiso de seguir invirtiendo con muchísima responsabilidad, con transparencia y con rendición de cuentas de la mano del regulador, de la mano del doctor Pliego, de la CONSAR y de las autoridades que nos supervisan para dar y continuar dando buenos resultados a los trabajadores mexicanos. Les deseo que sea una semana muy productiva y muchas gracias otra vez por la invitación. De igual forma, agradecemos las valiosas palabras del presidente de Amafore. A continuación, escucharemos la intervención del secretario general de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, CIS, el maestro Álvaro Velarca Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahora sí ya a todas y a todos quiero agradecer la invitación de la senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Y por supuesto quiero también saludar a quienes han compartido y compartieron todavía conmigo este presidio en particular y muy especialmente a quienes representan a las instituciones y organismos que forman parte de la membresía
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en especial el ISSSTE, el IMSS, Pensioniste y a las AFORES. Es para mí un verdadero honor estar aquí en esta inauguración de la Semana de la Seguridad Social en el Senado y en nombre de la conferencia, que es, sí, la impulsora de la iniciativa de declarar entre las naciones que forman parte de la membresía de la CIS, esta como la semana en donde tenemos la oportunidad de sensibilizar e involucrar a las actuales y futuras generaciones en el conocimiento de la seguridad social. Fue allá en la Declaración de Guatemala en 2009 en donde se comprometieron a impulsar esta como la Semana Internacional de la Seguridad Social y en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigor el convenio 102 de la OIT, que se refiere a la norma mínima y es un referente de la seguridad social en todo el mundo. Según el Coneval, un 52% de la población mexicana tenía carencia al acceso a la seguridad social en 2020. Si bien este porcentaje continúa siendo alto, muestra ya un progreso que nos alienta. Los avances se deben a la implementación de distintas estrategias, quizá la más importante es la creación del Programa Universal de Pensiones por Vejez y por Discapacidad y su reconocimiento constitucional, un esfuerzo también ampliamente ya reconocido en la comunidad internacional. Otro avance, y que lo hemos escuchado aquí, también son las personas que tienen acceso a la seguridad social mediante su relación laboral. Entre 2018 y 2020, y aún con la pandemia, el porcentaje de personas ocupadas y con acceso directo a la seguridad social pasó de 35 a 35.8%. La preocupación por ampliar el acceso por esta vía se ve expresado en la reforma realizada a la subcontratación laboral que busca reducir la vulneración de los derechos laborales que puede darse mediante abuso en este tipo de contratación. Para la implementación de esta reforma es clave la función que ha desempeñado el IMSS, la Secretaría del Trabajo y el SAT. Por su parte, también el Senado ha mostrado un gran compromiso con la seguridad social y los derechos laborales al ratificar diversos convenios internacionales, tal es el caso del convenio 98 de la OIT sobre la aplicación de los principios de derecho de sindicación y de negociación colectiva, y el convenio 190 sobre violencia y acoso, y recientemente el convenio 189 sobre el trabajo en el hogar. Con relación a este último punto, hay que destacar la labor del IMSS en la creación desde 2019 de un régimen especial para las personas trabajadoras del hogar y desde 2021 de un programa para incorporar a quienes tienen un trabajo independiente. Por supuesto que en la CIS coincidimos en que una de las vías más eficaces para ampliar la cobertura es la creación de regímenes especiales para la incorporación de grupos que históricamente han enfrentado barreras de acceso, pero también para quienes participan en esas nuevas modalidades de trabajo y para quienes caen fuera del diseño tradicional de la seguridad social, y en este sentido, la CIS ha emitido un llamado para que los países que integran su membresía garanticen mediante reformas legales u otros medios los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de quienes tienen un trabajo en plataformas digitales de reparto y de transporte de pasajeros. Los gobiernos deben evitar el encubrimiento de relaciones de subordinación laboral bajo el membrete de trabajo independiente. Y por eso queremos felicitar la presentación de proyectos de ley orientados a regular este sector y muy especialmente a la senadora Lilia Margarita Valdés, quien, por cierto, nos hizo el honor de visitarnos en la conferencia, de platicar con nosotros y de retomar un trabajo de investigación que se hizo desde la conferencia para informar su propuesta. Muchas gracias, senadora, por ello. También destacamos el esfuerzo continuo de las autoridades mexicanas para conseguir la cobertura universal en salud, lo que incluye la reciente ampliación de las responsabilidades del programa IMSS Bienestar, cuya larga trayectoria, ya lo escuchamos hace un momento, respalda este programa y ha conseguido resultados notables en las zonas en las que opera. Es sin duda un paso en el sentido correcto para unificar un sistema de salud que históricamente ha estado fragmentado y desigual, y el cual, por supuesto, representa retos muy importantes, pues cualquier transición de modelos de salud los va a enfrentar. Hay que pensar en los mecanismos de financiamiento, los servicios a los que tendrá acceso la población en los distintos niveles de atención, en fin, son muchos temas, y en la configuración de este nuevo sistema de salud, aprovecho para reiterar la disposición de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de apoyar al IMSS y al Estado mexicano en general con todo su cuerpo de investigación
Hay mucho que aprender de las experiencias de otros países y mucho que dialogar también con instituciones de seguridad social y de salud extranjeras. Las CIS constituyen naturalmente el espacio idóneo para ello. Hay pues un claro esfuerzo del Estado mexicano por transformar su sistema de seguridad social en términos de cobertura, de acceso y de atención a la salud, pero también en materia de pensiones. Escuchamos aquí las reformas que se aprobaron en 2020 y que buscan corregir aquellas debilidades del sistema de cuentas individualizadas, en particular que garanticen un retiro digno. Prácticamente en todo el continente se han experimentado reformas y contrarreformas a sus sistemas pensionarios en un esfuerzo para garantizar un retiro digno, pero sin comprometer las finanzas públicas. En este sentido, no debe cesar ni en México ni en el resto del continente la búsqueda de esos modelos pensionarios equilibrados que sean sostenibles, pero justos a la vez. Este esfuerzo transformador mexicano también ha alcanzado a la CIS, a la conferencia que tengo el honor de ser secretario general. Hoy la CIS sigue criterios de austeridad y de racionalidad en el gasto. Hacemos más con menos, no me quiero entretener mucho en esto. Hoy todas y todos ustedes pueden consultar en la página de internet qué se gasta y cómo se gasta. Ahí están los tabuladores salariales, ahí está mi sueldo. Y hay además un conjunto de normas que han sido ya parcialmente aprobadas por los 36 países que conforman la membresía, pero que ya rigen los procesos de presupuestación, de ejercicio del gasto, de adquisiciones, de transparencia y, muy importante, de rendición de cuentas. Pero gastar menos no necesariamente significa hacer menos. También van a encontrar ahí un programa académico que prácticamente duplica la oferta de capacitación en el ámbito de la seguridad social que ofrece la conferencia y los programas de asistencia técnica y acompañamiento. Y me sumo también a lo que se ha comentado aquí, a la necesidad que tiene México y en general que tiene la región de América para que los trabajadores y las trabajadoras, en general todas las personas, conozcan el alcance de lo que es la seguridad social, la importancia de llegar a la vejez con un retiro digno y de haber transitado una vida laboral en el marco de la seguridad social. Para ello estamos impulsando una iniciativa que se llama Escuela Previsional y que trata justamente de eso. Nos dará muchísimo gusto poder contar con quienes han estado aquí para que vayamos juntos en ese esfuerzo. Todas estas han sido iniciativas pues que han surgido desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien preside además la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Quiero agradecer muy sentidamente a su director general, quien estuvo aquí antes, al maestro Zoe Robledo, pero también a quienes integran el Consejo Técnico del Instituto y que también nos acompañan aquí. Ha sido también su interés transformar esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchísimas gracias por ello, señor consejero, señores consejeros. Vivimos pues una semilla transformadora que va trascendiendo nuestras fronteras y que ha alcanzado a los espacios de concierto internacional como la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Quiero decirles que aunque venga aquí representando a ese organismo internacional, pues también soy mexicano y en este contexto es todo un orgullo ser mexicano en este momento. Conclusión, tenemos desafíos que son muy importantes, pero también lo ha sido el esfuerzo de las autoridades en estos años recientes. Insisto, nuestro reconocimiento por este esfuerzo transformador y reitero, cuentan con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con su experiencia y conocimiento de prácticas exitosas en nuestro continente para la búsqueda de soluciones eficientes y sostenibles a los problemas que les son comunes no solo a los distintos sectores que componen el mosaico mexicano, sino en general a todas las sociedades de nuestro continente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al secretario del CIS por sus valiosas palabras. Bien, estamos llegando a la recta final de nuestro bloque inaugural, por lo que le solicitamos a continuación al secretario del Trabajo del Comité Nacional de la CTM, el licenciado José Luis Carazo Preciado, nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes a todas, a todos. Reconocemos a la senadora Griselda Valencia de la Mora, presidente de la Comisión de Seguridad Social, por tan importante foro. Agradezco la oportunidad que me brinda el senador Carlos Acebes del Olmo para participar en este importante evento.
Saludo a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, con quien hemos tenido acercamientos muy fuertes para situaciones importantes para la sociedad. Y saludo a todos ustedes, señoras y señores. Esfuerzos como este para encontrar en el diálogo franco y directo las vías de solución a los grandes retos nacionales son y serán bienvenidos por el sector obrero nacional, ya que nos permite proponer y alcanzar condiciones dignas en representación de quienes son en conjunto con sus dependientes los beneficiarios directos de dicha seguridad social. Es el diálogo y la construcción de acuerdos lo que nos ha caracterizado como mexicanos, y por este camino encontramos la mejor forma de elevar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. La seguridad social representa el gran reto nacional. El Coneval realiza la medición multidimensional de la pobreza, y en esa medición incluye la ponderación de una serie de carencias, entre las cuales desafortunadamente destaca la falta de acceso a la seguridad social. Reiteramos que la seguridad social es un derecho universal, irrenunciable. Sabemos que no por ello toda la población de nuestro país cuenta con seguridad social, por lo cual hoy se requiere entender las necesidades y propuestas para poder lograr cubrir a toda la población, y solo así será en realidad universal y palpable para todos los mexicanos. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, quisiera referirme al origen de esta carencia, al problema de la ocupación informal, pues representa el 55.8% de la población económicamente activa. 56 de cada 100 mexicanos que están ocupados actualmente lo hacen en la informalidad. De ese tamaño es el problema. Muchos sectores de la sociedad se encuentran en la imposibilidad de acceder a este derecho humano fundamental que les permita, desde que nacen, crecen, se desarrollan y retiran, recibir los beneficios que les proporciona una vida social, económica, familiar, cultural y recreativa digna. Así, la seguridad social universal deberá extender sus prestaciones a las personas que no se encuentran cubiertas en otras plataformas de salud o carecen de un ingreso seguro, sin perder de vista la necesidad de otorgar estabilidad económica al sistema integral de la seguridad social. Esta propuesta compartida logrará disminuir las desigualdades, pues al ofrecer un sistema de salud para todos, seguridad de ingreso y una mejor estructura sanitaria, alcanzará para que este derecho fundamental se convierta en universal. Hacemos énfasis en el derecho humano fundamental, pues si bien es cierto, hoy se puede denominar a un trabajador como formal o informal, en el futuro no le podemos preguntar si es enfermo formal o informal. Será un enfermo con derecho a ser atendido. El cambio demográfico nos reta para construir juntos a través de compartir, ponderar, proponer, debatir las iniciativas, prácticas y necesidades que permitan a la población, obreros, campesinos, personas con discapacidad, mujeres, trabajadores del sector formal o informal, desempleados, población indígena, etcétera, en fin, a todos los mexicanos puedan contar con seguridad social universal, para que, partiendo de las instituciones ya creadas para tal fin, se procure su fortalecimiento y modernización hasta lograr una nueva política de seguridad social propia de del siglo XXI. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias al representante de la CTM por sus palabras. Y bien, cerramos este bloque con las palabras de la anfitriona de este evento, la senadora Griselda Valencia de la Mora, para dar la declaratoria formal de los trabajos de la Semana de la Seguridad Social 2022. Muchas gracias. A las y los presentes les pido respetuosamente ponernos de pie con el objeto de realizar la declaratoria correspondiente. En la sede del Senado de la República, siendo las 12:33 del día lunes 25 de abril de 2022, declaro inaugurada la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República en su edición 2022, cuyo tema principal es logros y avances de la seguridad social. Felicito a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Social por la organización y desarrollo de este importante evento. Al tiempo que externo mis felicitaciones y mi deseo de éxito a todas y cada una de las ponentes que participarán durante esta jornada de gran relevancia, que es parte del proceso de transformación en favor de la protección social en México. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta Casa de la Nación. Muchas gracias. Ah.